Entendemos la cultura de un grupo humano como el conjunto de soluciones colectivas a problemas colectivos. La cultura se manifiesta sobre todo en las producciones artísticas, las cuales recogen las formas de sentir y de pensar de la cultura y al mismo tiempo ofrecen lo que los individuos dentro de esa cultura demandan. A la sociedad le gusta expresarse y verse a sí misma. Es por eso que la mejor representación de una cultura es el contenido de su arte. La calidad de una producción cultural debería determinarse por la calidad de reflexión que aporte la cultura. Por ello, la calidad de una producción artística requiere de contenido y de intención. Si falta la intención de aportar, no es cultura. Si hay intención de aportar, pero no hay contenido, la obra cultural ha fallado como obra cultural. En este podcast vamos a analizar obras propias de la cultura posmoderna y a poner en evidencia los escasos fundamentos de la posmodernidad. Los errores que comete no se ven a simple vista. Parece que ofrecen descripciones correctas sobre el mundo, pero si nos detenemos a analizarlas, la idea que subyace a veces es o de extrema ingenuidad o de extrema estupidez. Lo más interesante de este fenómeno cultural o pseudocultural es que los errores que cometen son siempre los mismos. Es decir, hay elementos que sí que son característicos de la cultura posmoderna. Para empezar, destruyen o pervierten la estructura mitológica. Se quedan siempre en lo superficial. Se quedan en los significantes y además los confunden con los significados. Por ejemplo, para lo posmoderno es más importante cómo suena una palabra que su significado, su contexto semántico o sus implicaciones formales. Además, miran siempre más la emoción que el pensamiento. No hablan de lo que las cosas son, sino directamente de lo que las cosas deberían ser. Y además presentan una filosofía o una forma de pensar claramente relativista. La cultura posmoderna, a diferencia de otras culturas, no es una representación del mundo, dado que la interpretación que hace del mundo está viciada. La representación del mismo que aparece en los libros y películas, por tanto, también lo está. Lo posmoderno es estético. Está convencido de que lo más importante es la apariencia que reviste algo. Donde haya un significante atractivo, quítese el significado. No me vaya usted a hacer pensar. No vayáis a creer que tengo una mala opinión de los autores de las obras que criticaré. No digo que hicieran nada de esto voluntaria o deliberadamente. Lo que ocurre en estos casos es que el autor quiere hacer una metáfora, pero no le sale. Y al lector, por desgracia, si no reflexiona de verdad sobre la naturaleza del objeto sobre el que se hace una metáfora, le parece que sí que es una metáfora. Una metáfora poética es interesante, divertida o emocionante porque nos da otro punto de vista sobre una parte del objeto y eso nos hace reflexionar. Pero a veces puede ocurrir que el inconsciente nos traiciona y en este proceso poético, en lugar de estar haciendo resaltar una parte del objeto, estamos reduciendo el objeto a una de sus partes. O en vez de hacer una metáfora sobre el objeto, hacemos una metáfora sobre nuestra percepción subjetiva del objeto. Si a veces ya es complicado de por sí entender el objeto, si hacemos una metáfora sobre un objeto que no entendemos, ¿cómo pretendemos que el que lea la metáfora comprenda de qué estamos hablando? Nadie va a poder entender el objeto si ya es difícil de por sí entender una metáfora. Las estructuras mitológicas clásicas que cuentan historias poseen una estructura que no surge de la nada, no es gratuita ni arbitraria. Las estructuras mitológicas, los mitos, son enormes metáforas que recapitulan elementos aparejados a la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte, algunas incluso desde mucho antes. Estas estructuras son una expresión consciente de elementos mayormente inconscientes sobre la naturaleza humana. La estructura del mito clásico es una recapitulación de la experiencia vital universal en forma de gran metáfora. Es cierto que tiene variaciones entre culturas, claro, pero su estructura esencial no varía demasiado en algunos casos. Incluso cuando varía, el mito no deja de ser una descripción de un universal de la existencia. Por tanto, son cultura universal. Por eso son transculturales muchos de ellos. Es la naturaleza del hombre lo que empuja al mito a existir.
esa que la posmodernidad tanto se esfuerza en ocultar o en negar. El mito clásico da una descripción prudente del universal, objetivo, para que, llegado el momento, sepamos encajar la experiencia subjetiva en un todo mayor y no nos olvidemos el camino a seguir. Son fenomenales fábulas sobre la condición humana y son ayudas a cómo actuar. El mito es en sí mismo psique humana y por ello las historias clásicas son vivenciales. Por ello los mitos suelen dar nombre a fenómenos de la psique, ¿no? Como el narcisismo o el complejo de Edipo. En el viaje del héroe arquetípico, el héroe es un ser centrado en cumplir una misión, a pesar de lo que tiene en contra. La historia narra sus pasos y conociendo las acciones del protagonista, cómo anda el camino, comprendemos cómo se siente. Y eso convierte la historia en emocionante. El mito del héroe presenta al héroe como un caminante, como alguien que se adentra en lo desconocido, que atraviesa el mundo a pesar de la dificultad. Pero en lo posmoderno no se cumple nada de esto. El pseudohéroe posmoderno, en lugar de hacer cosas, las padece, las sufre. El fondo de la historia posmoderna es un héroe no actor, es un héroe paciente, alrededor del cual el autor construye todo un mundo que es el actor de ese sufrimiento. El héroe sufre y el mundo se construye como agresor y amenaza. El entorno es agresor y amenaza. No hay un héroe atravesando el mundo, sino un mundo que atraviesa el héroe. El héroe se enfrenta al mundo a pesar de las dificultades. Sin embargo, el pseudohéroe padece dificultades a pesar de no merecerlas. Eso es todo. Lo posmoderno desarrolla el mito no para transmitir una idea del ser universal, sino para transmitir una condición humana particular como si este fenómeno puntual fuera el todo. Obviamente no es así, pero lo parece, porque como está narrando una experiencia subjetiva, es normal que al héroe le parezca un mundo. Pero igual que a cualquiera en cualquier situación dificultosa. Cuando tenemos problemas, nuestros problemas son el todo en ese momento. Pero eso no es una experiencia universal. Eso no es la experiencia universal. Por tanto, la obra, en lugar de resultar en una metáfora de la vida, termina siendo una pequeña representación de en qué consiste una experiencia subjetiva concreta y la única reflexión posible recae en si la experiencia por la que pasa el pseudohéroe es merecida o no. Esto normalmente ocurre porque la narrativa posmoderna consiste en un autor hablando sobre sí mismo y su circunstancia, como si ésta fuera extensible a lo universal. Todo esto además sin resolver ningún problema, sin dar ninguna explicación, aportar ninguna solución, no para nada. Selecciona un sentir subjetivo y se dedica sistemáticamente a negar el resto de elementos de la existencia y a pretender ser una revolución iluminada. Claro, para añadir coherencia tiene que manipular la realidad, para que encaje en esa idea subjetiva. Pero es que a veces es como si esa limitada concepción del mundo fuera una revolución de sabiduría. Si reescribes un mito, manteniendo su estructura, adaptado a la condición subjetiva, estás generando cultura, estás transmitiendo sabiduría. Sabiduría aplicada. Pero si hablas de una condición subjetiva y te quedas ahí, no transmites sabiduría, te miras el ombligo. Si reescribes un mito, prescindiendo de su estructura original, estás diciendo que la interpretación clásica de la naturaleza humana es subjetiva, que la naturaleza humana es interpretable. Leer un pseudomito construye personas con expectativas equivocadas sobre cómo es la vida, sobre cómo son las cosas, sobre cómo son los demás y sobre todo sobre lo que nos va a hacer felices y lo que no. Y a través de ese drama subjetivo es como se construye la narración posmoderna. El drama subjetivo es esa pequeña parte del objeto representado que convierte la metáfora en una deformación de la realidad, en lugar de en una representación de la realidad. Hoy vamos a hablar de una obra concreta, pero detrás irán muchas más. Permítame advertir que estas críticas son a la estructura narrativa mítica, no a la calidad de la obra. La narración puede ser maravillosa y la ambientación puede ser estupenda, y la obra puede seguir siendo una perversión, culturalmente hablando, como lo es la posmodernidad. Miren, el drama subjetivo, como componente cultural, es increíblemente atractivo. El drama es lo que mantiene a millones de personas pegadas a una pantalla viendo programas del corazón. Cuando vemos a una persona sufriente, puede ser que el drama de esa persona sea un drama objetivamente hablando, como por ejemplo que no tenga para comer, o que se haya quedado sin casa. Ese tipo de drama provoca rechazo, provoca dolor, porque genera una angustia interior.
porque es una situación que de forma instintiva nos preocupa y por eso sentimos fuerte congoja cuando la vemos. Estos dramas de vez en cuando son sanos de ver, porque nos ponen en contacto con nuestra naturaleza y por eso, por muchos motivos, duele. Pero es sano, porque es parte de una verdad universal que ya está en nuestro interior y la reconocemos cuando la vemos. Esos sentimientos nos recuerdan en realidad lo que importa. El drama subjetivo no es un drama real. De hecho, de eso se trata. Nos encanta ver un drama no real porque nos permite convertir nuestro drama subjetivo en universal. Nos permite proyectar nuestro ombligo en una pantalla gigante, como la televisión, porque mientras vemos en la tele a una señora, el máximo representante de la vidorra opulenta, llorando porque su novio se ha ido con otra, inconscientemente, los que estemos viendo eso nos vamos a estar quejando de algo a través de esa señora. Estamos diciendo, sí, qué injusta es la vida, a mí también me pasan injusticias. Eso se llama identificación. Tomamos la actitud externa de alguien para quejarnos de algo que, aunque así lo quisiéramos, no es motivo suficiente para quejarse. Por eso digo que no es un drama vital real. Cogemos prestada la actitud sufriente de alguien para elevar nuestra queja interna a nivel del drama de ese otro. Y además a nivel de drama universal a veces, cuando no lo es. Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona que está experimentando un drama real, por ejemplo, una ruptura real en su vida personal, se pone a ver películas dramáticas? Pues que se pone a llorar. Porque lo que está viendo en la televisión, ella sí lo está viviendo. Y sí es un drama real. Sigue sin ser un drama universal, porque no es algo aparejado a la condición humana, sino aparejado a una circunstancia particular, pero para la persona que está viviendo una ruptura es una vivencia real. Un drama real no es tan agradable de ver. Si te ocupa un drama real, la identificación con el drama ajeno te lo acentúa. Alguien debería decir tanto al autor como al consumidor de este tipo de infracultura, oigan, no se queden con esto. Recuerden que la vida no es así. A mí me pasa con toda esa gente que tiene mi respeto, porque respeto su inteligencia, y que luego resulta que son ávidos consumidores de cierto programa de telebasura. Y yo les pregunto, ¿pero qué te aporta esto? Y me dicen, no, nada, obviamente nada, pero no sé, me gusta verlo, me divierte. Bueno, pues eso es infracultura, o subcultura, no sé, porque no es una solución a nada. Y la cultura, como he dicho, son soluciones colectivas a problemas colectivos. Por tanto, el hecho de que la cultura posmoderna sea tan universalmente atractiva es porque mirarse el ombligo es una tendencia humana, pero una tendencia humana a evitar. Miren, la autocompasión es instintiva. Y que sea un instinto implica, primero, que es inevitable, porque el instinto es más inmediato que la razón, es nuestra parte animal. Y segundo, que tampoco hay que fustigarse por sentirlo. Simplemente uno lo reconoce, se sobrepone a ello y fin. Te puede costar más o menos, pero el mero esfuerzo ya merece la pena. Sin embargo, la cultura ha de ser un alimento para el intelecto, no para saciar los instintos. Si un producto cultural no enseña nada, no es alimento, es golosina. Consumir entretenimiento es pura gula. Bueno, si a ustedes les gusta el drama, la telenovela, el corazón o son fans incondicionales de los libros o películas que voy a criticar aquí, no se sientan culpables, no se sientan criticados, porque esta crítica pretende ser constructiva. Yo solo pretendo aportar otro criterio. Si quieren ustedes seguir consumiendo esto me parece fenomenal. Pero eso sí, hagan el favor, sean conscientes de lo que están haciendo. No finjan que están consumiendo cultura. No conviertan a estos subproductos en cultura. Recuerdo la primera vez que me hablaron de este libro. Me lo entregaron como un pequeño tesoro. Pocos libros me han entregado así. Yo era muy pequeño. Debía tener 8 años. Cuando lo leí me pareció algo divertido, así anecdótico, ¿no? Pero no me pareció que me descubriera nada. No me resultó un libro emocionante. Parecía una fábula, pero a la que no encontré un mensaje claro. Las fábulas sí parecían tener una moraleja, aunque fuera trivial. Ilustraban una parte del mundo que ya conocías, con un mensaje que ya te habían dicho, y unían ambas cosas, el mensaje y esa pequeña parte del mundo, para complementarse. Que eso ocurra es divertido e interesante. La fábula es un mito contado a los niños. Pero con El Principito no ocurrió eso. Recuerdo que no ocurrió nada de nada.
tal vez esa primera vez fuera demasiado joven para juzgarlo, así que aquella primera vez no cuenta. Pero lo verdaderamente interesante fue la segunda vez que me hablaron de él. Fue una profesora. Yo debía tener 10, 11 años. La profe lo describió como un libro pequeño, sencillo y, cito, pero que es una crítica brutal al mundo de los adultos. Bueno, de pequeño te dicen eso y suena fenomenal. Suena de coña, vamos, que un libro que los adultos te piden que leas porque critica su forma de ver las cosas. Ideal, cuando eres joven. Cuando eres niño, tienes claro que el mundo de los adultos es diferente, más complicado, sobre todo más aburrido. No quieres que los adultos te traten como un igual, porque no lo eres. Quieres tener privilegios de adulto, pero eso es normal. Todos los niños entienden eso más o menos de forma natural. Los niños tenemos nuestro mundo y los adultos el suyo. Y los adultos no te invitan a él. En todo caso están ahí para prohibirte el acceso a ciertas cosas. Cuando eres niño eso obviamente no te gusta, pero es que de niño no controlas los impulsos. Por eso que te animaran a leer una crítica brutal al mundo de los adultos generaba cierta disonancia morbosa. Así que lo volví a leer. Todos lo volvimos a leer en el colegio, o la mayoría. Y por esas palabras de la profesora, después de leerlo, empezamos a imitar y evocar las escenas del libro a los adultos, ¿no? Como si la crítica que contenía fuera verdaderamente una crítica legítima. Pero lo que pasa es que no entendíamos nada de lo que estábamos diciendo, claro. Pero el único motivo, ahora que soy adulto lo veo, por el que hacíamos eso era porque un adulto nos había dicho que el contenido del libro era una crítica legítima al adulto. Y entonces nos daba licencia para ir de críticos por la vida. Si con 10 años nos dan ese libro, ni se nos pasa por la cabeza, por nosotros mismos, que esa es una forma de criticar el mundo adulto, porque no lo es. Este libro es la manifestación más temprana del posmodernismo que yo recuerdo. Obviamente reconozco esto a posteriori. Lo más curioso es que este libro está siempre en la sección de literatura infantil de las librerías. Me voy a permitir recordarles que algo sea sencillo, que sea simple, no lo convierte en infantil. Que algo tenga palabras bonitas o que tenga un tono inocente no lo convierte en un producto para niños. El hecho de que no contenga nada específicamente inadecuado no lo convierte en adecuado para niños. Los niños han de consumir literatura constructiva, literatura que les enseñe, que les haga reflexionar sobre ellos mismos o sobre el mundo. El lenguaje infantil no legitima que tenga un contenido que no esté dirigido específicamente para niños. De hecho, insisto, cuando lo leí no me pareció brutal en absoluto, me pareció en ocasiones curioso y en ocasiones soporífero. Este libro no permite reflexionar nada. No contiene ninguna reflexión útil, no contiene mensaje en absoluto. No enseña nada. Es más, como voy a explicar aquí, muchas de las cosas que enseña son errores sobre el ser de las cosas. Es literalmente una forma contraproducente de ver el mundo. Hoy me sigue pareciendo que este libro es la manifestación más descarada de la superficialidad cultural. Lleva a error al que lo lee, pervierte y manipula conceptos como la inocencia, habla de la responsabilidad como algo innecesario y niega por completo el concepto de virtud. En un alarde de sensiblería y significantes subjetivos que resulta en un producto que es tremendamente sobrevalorado. No sé si han leído el libro. Si no lo han hecho o no se acuerdan de nada, yo les recomiendo que pausen el podcast y se lo lean, porque así el podcast va a resultar muchísimo más ilustrativo. Bueno, vamos allá. El protagonista del libro es claramente el autor. Es una historia desde el punto de vista subjetivo del autor. De hecho, así lo dice. El autor cuenta la historia como algo que le pasó a él. Cuenta cómo conoció un personaje llamado el Principito que toma la apariencia de un niño. Es decir, es figurativamente infantil, tanto en la apariencia física como en lo que hace. Pero no tiene verdaderamente naturaleza infantil. Parece que se comporta como un niño, pero los niños no se comportan así. Y más quisiera el autor, porque la obra es la viva imagen del complejo de Peter Pan. La infancia es desconocimiento, inocencia e inexperiencia. El Principito no es ninguna de esas cosas. El Principito es ingenuo. El infante es desconocedor del mundo. Y el Principito desconoce el mundo no por ser niño, sino porque es un extraterrestre, literalmente. Ese no es el desconocimiento propio de un niño. El ingenuo conoce la existencia de las cosas, pero ignora su importancia. Los niños, sin embargo, por intuición reconocen lo importante. Lo que pasa es que desconocen la existencia de lo importante hasta que se lo ven o se lo enseñamos.
Por ello son curiosos y se sorprenden y se fascinan con el mundo. El Principito, sin embargo, presenta claro síndrome de desconexión con la realidad. No se sorprende con el mundo. Manifiesta desconocimiento e inquiere datos, pero no se sorprende ni se fascina ante lo que ve. Sin embargo, su conducta sí que nos resulta sorprendente y fascinante a nosotros, porque el Principito no es un niño, es un ser fascinante y sorprendente. Y claro, esto es así porque el que se siente sorprendido y curioso y todo eso es el protagonista, y además el autor, que quiere que seamos nosotros los que nos sintamos sorprendidos. Por eso crea un personaje sorprendente. Sin embargo, en el libro parece que el Principito representa la infancia. Y no. Nos sentimos sorprendidos porque el Principito hace cosas raras. Es un ser extraño y eso sorprende, nos genera curiosidad. Por eso parece una metáfora, porque hay semejanza. Cuando uno es niño y lee este libro, no siente que el Principito sea un niño, porque no se comparte la experiencia. No en todo, en algunos elementos tal vez, pero no es en todo vivencial. Y los libros infantiles suelen ser vivenciales. Que este libro provoque emociones no lo convierte en vivencial. Recuerden los reality shows. La identificación no es vivencia, es recreación de una parte pequeña de la vivencia subjetiva. Miren, para empezar, ningún niño llama a los adultos personas grandes. Un alienígena llamaría a los niños personas pequeñas y a los adultos personas grandes, tal vez. Que los niños no comprendan el contexto de algo no significa que eso no tenga un contexto. Desde el primer momento, el autor saca de contexto todo lo que puede aquellos elementos que quiere criticar. Y eso es trampa. Porque romantizar la inocencia es una cosa, pero romantizar la ingenuidad y hacerla pasar por inocencia es otra diferente. Por ello el autor hace recorrer al protagonista una serie de encuentros con personajes que pretenden ser diferentes formas de adultos o manifestaciones de la adultez, personas grandes, como dice él, pero en lugar de ser arquetipos, representaciones de la realidad, son clichés, son estereotipos. Los adultos podemos estar equivocados en los motivos por los que hacemos las cosas, pero eso no nos convierte en gente sin motivos que hace cosas absurdas. Aquel que vacía de contenido las acciones de los demás para criticarlas por no tener contenido es o muy ignorante o muy cínico. Ya he hablado de este fenómeno alguna otra vez. Es la identificación proyectiva. Lo que ocurre es que la identificación proyectiva es un fenómeno inconsciente. En el libro esto es absolutamente deliberado. El Principito se encuentra, como hemos dicho, con varios estereotipos adultos. El primero es con un rey que dice reinar sobre las estrellas. Se supone que la crítica es a las ínfulas de poder, pero lo que describe no es un monarca ni un regidor. Describe un lunático megalómano. Está convirtiendo el regir en una ilusión de poder. Parece que no tiene importancia. Bueno, les voy a decir dónde está el veneno en esta parte. Está convirtiendo al sujeto regente en un tirano. Dice que solo se puede exigir a los demás aquello que puedan hacer. Pero es que la regencia no tiene que ver con exigir a los demás que hagan cosas que no quieren. Consiste en exigir responsabilidad de la esfera de poder de cada uno. La regencia no exige acción, sino responsabilidad. No existen regentes así, en ningún sitio, salvo los que sean absolutos lunáticos. Esta realidad no existe. Oigan, todo el mundo lo sabe, aunque esto no exista. A los niños tampoco se les exigen cosas que no pueden hacer. A los niños se les exigen cosas que pueden hacer, pero que no saben que pueden. Ese es el fundamento de la exigencia. Es por eso que la autoridad se basa sobre la razón. Sobre todo sobre la razón del gobernado. Pero no significa, y es que esto es muy posmoderno, que el gobernante se gana su autoridad solo mientras el gobernado quiere hacer lo que se le pide hacer. Porque no es así. Por tanto, esto no es una crítica al gobierno. No aporta criterio a ninguna situación real. La gobernanza ya parte del presupuesto de capacidad. La gobernanza está para exigir que dentro de una capacidad el gobernado haga una cosa u otra. El dilema está en si conviene a todos que se obedezca o no el mandato. Se gobierna diciendo lo que debemos hacer de entre todo aquello que podemos hacer para conservar cierta estabilidad. Los gobernantes serán ineptos o arrogantes, pero no son estúpidos ni lunáticos. Aquí convierte al gobernante en tirano para luego decir que la gobernanza es tiranía.
y lo convierte en lunático para decir que la exigencia es irracional. La libertad no depende del poder individual. La libertad es una forma de ejercer el poder que ya se tiene. Una cosa es la simplificación metafórica y la otra es el simplismo. El pasaje termina diciendo que cuando te gobiernas bien a ti mismo, lo demás es innecesario. En fin, bueno, todo mal. Es que eso presupone además que todo el mundo es justo y sabio por naturaleza, y que son los gobernados los que tienen que enseñar a los gobernantes. En fin, continuando. El siguiente pasaje es el del contador de estrellas. El libro parece que ridiculiza a alguien que está haciendo algo que no sirve para nada, mientras se dice a sí mismo que es una persona muy seria. En fin, pero ¿cuál es el mensaje de esto? ¿Cuál es la moraleja? ¿Que no hay que hacer cosas que no tienen ningún sentido? Bueno, no estás aportando criterios sobre qué cosas tienen sentido y qué cosas no, que verdaderamente sería el mensaje útil. Es que la gente no hace cosas sin sentido. Hace cosas, en todo caso, estando equivocado sobre su utilidad, o cosas que después terminan perdiendo el sentido. Esa sería una lección útil. Pues no hay mensaje. Y no hay mensaje porque la crítica es algo que no existe, algo que no se da, no se puede comparar con una experiencia real. Lo mismo con el burócrata, que es el siguiente pasaje. No voy a profundizar. Comprueben ustedes mismos que la estructura es idéntica. No describe un caso, no describe un contexto. Sin embargo, habla de un rector o un gerente de algo como si la naturaleza de ser rector o gerente de algo consistiera en darse ínfulas de que lo eres, punto. Como si la autoridad, toda autoridad fuera como autoproclamada. Y no, el rector es alguien que ha asumido una responsabilidad. La fábula clásica hablaría sobre cuándo uno está siendo irresponsable y cuándo está siendo responsable. Pero de nuevo nada, aquí no hay mensaje alguno. La historia de nuestro sabio ingenuo continúa con un encuentro con la serpiente, una serpiente que le habla y se comunica con él. Aquí el autor podría estar queriendo representar el mal o la muerte, no queda muy claro, ¿no? Porque mezcla ambos arquetipos. La serpiente, arquetipo cristiano del mal, es presentado como un ser que porta la capacidad de matar, como si la muerte fuera un castigo. La muerte es un hecho natural, pero es que la serpiente habla al Principito como si mordiera a los malvados. En el mundo real no existe ningún elemento que sea portador de la muerte desde un punto de vista de némesis o de castigo o de retribución. Al menos no como se presenta aquí. La muerte en el arquetipo clásico de hecho suele ser sabiduría o transición. Es que es inevitable. No puede ser condicionada la existencia correcta o incorrecta. Aquí, sin embargo, presenta la muerte como un castigo a los vivos, o tal vez como si el peor castigo fuera morirse. Es que no está claro tampoco. El caso es que la muerte perdona al Principito. El ángel de la muerte pasa de largo diciéndole al Principito que él es puro. Recordemos que de puro no tiene nada, ¿eh? La pureza es algo inmaculado. El Principito lo que es ingenuo. Y la ingenuidad no es la salvación. Lean ustedes a Dante. Los que no hacen nada pasan sin pena, pero desde luego también sin gloria. Para eso está el limbo. El Principito no es como los demás, concluye la serpiente, y por lo tanto le perdono. Bueno, a estas alturas el lector ya ha visto que eso tampoco es que tenga ningún mérito, porque basta con venir de otro planeta para estar libre de pecado. Por algo, cuando alguien no se entera nunca de nada, se le dice que está en la luna. Bienaventurados los ingenuos, que vivirán para siempre. La quintaesencia del cinismo dentro de la obra son las flores. En la obra las flores son como los únicos seres a los que el Principito por algún motivo habla como iguales, y los únicos seres con un comportamiento auténticamente reprochable. Las flores son seres inmóviles, dedicados a la vida contemplativa y despreocupada, completamente ingenuas también, presumidas, que se dedican a hacerse de rogar, bueno, y a lamentarse por todo. El Principito posee una de estas flores a la que cuida, con mucho esmero. Bueno, pues para el Principito son seres deseables, respetados, admirados, pero con espinas. Una absoluta hipérbole del hedonismo y lo presuntuoso. Tal vez podríamos esperar una lección sobre el peligro de vanagloriar la apariencia en uno mismo o en los demás, ¿no? Pues aquí no van a encontrar una lección. Para el Principito, las flores son un misterio fascinante, pero con espinas, que, en sus palabras, le esclavizan a uno el corazón. Todo sospechosamente romántico. Seguimos. El siguiente encuentro es con el zorro.
El zorro suele ser un arquetipo de la astucia y a veces de la sabiduría. El zorro es un ser errante, solitario, es el ermitaño. Cuando el héroe del mito clásico se encuentra con el sabio, este le ilustra, le enseña o le aconseja algo que el héroe no puede aprender por sí mismo. Por ello el arquetipo es tan interesante. Hay una transmisión de una sabiduría que a veces ha de ser de palabra, para que así haya errores que no cometamos, porque nos han transmitido una sabiduría previa. Pues el zorro le dice que no puede jugar con él, no puede relacionarse con él porque no está domesticado. Sin embargo, si me domesticas, le dice el zorro, te tendré devoción. O sea, el zorro le dice que él solo entiende dos formas de ser, lo salvaje, furtivo, lo ajeno, lo distante, o la domesticación. Si le domestica, cuando se reúnan será increíblemente feliz y cuando no, su vida será miserable. Añade el zorro que él añora ser miserable porque ser miserable le compensa, ya que es miserable a cambio de que cuando no se es miserable uno se va al otro extremo. Es decir, según el zorro, la única forma que tiene él de relacionarse es la sumisión que conlleva una relación de absoluta dependencia. Si nos ponemos estrictos, lo que está describiendo es una adicción o una relación patológica. Y es cierto que los mamíferos superiores domesticados son así. Asumiendo que esta parte de la historia sea una estricta descripción de lo que es la domesticación animal, pues oye, todo bien. La domesticación animal funciona así. Lo que ocurre es que los animales no la romantizan ni la anhelan. Solo las personas pueden anhelar otros estados del ser. Entonces, ¿qué sentido puede tener? ¿Comparar esto con las relaciones humanas? Bueno, espero que no, porque las relaciones humanas que conllevan estas dinámicas son terribles y sobre todo son singulares. Las relaciones no son así. Nadie ansía enamorarse porque anhele la relación de dependencia que conlleva o el encaprichamiento. Lo que se anhela es la felicidad teórica que conlleva el enamoramiento, una expectativa de felicidad. Pero ni las relaciones humanas son naturalmente de dependencia, ni siquiera el enamoramiento lo es, ni las personas son imbéciles por anhelar relaciones. Sobre todo porque las personas son seres llenos de matices. Simplificar las relaciones así vuelve a ser otra vez una falsa metáfora, porque está desplazando el significante hacia su forma más simple y una vez ahí decimos que esa es toda su esencia. Y sobre todo, les recuerdo que aquellos que han vivido las relaciones de dependencia o las relaciones de toxicidad o las relaciones difíciles jamás quieren volver ahí. Es decir, que además en la vida real ocurre exactamente lo contrario a lo que narra el libro. Es muy posmoderno el rechazo al vínculo afectivo en pos de vivir una vida de supuesta libertad en la que además negarse a sí mismo todo vínculo. ¿Saben lo que quiero decir? El zorro también le dice que la importancia de la flor que cuida el principito reside en el tiempo que le dedica. Bueno, esto puede ser un error de interpretación o puede que efectivamente yo no me haya enterado de algo. Pero desde luego lo que vuelve a aparecer es una falacia como una catedral. Lo importante es lo importante. Que a veces se le dedica tiempo y a veces no. Pero valorar lo importante por el tiempo que le hemos dedicado es la forma más subjetiva y parcial de determinar la importancia de algo. Es que me pregunto cómo compatibiliza esta medida de la importancia con esa idea que tiene de los vínculos afectivos, que son tan tóxicos y tan condenatorios. La historia del zorro termina con el zorro revelándole al principito el secreto de que lo esencial es invisible a los ojos. Por lo visto, esto debe explicar lo insulso de este libro. Hay algunas escenas más. En el libro, el Principito encuentra dos últimos personajes muy prototípicos de los hombres grises de la historia de Momo, de Michael Ende, quien ya leccionó en su momento sobre la aparente decadencia que supone ir con prisa y perder la inocencia en pos de perseguir un innecesario futuro profesional. Recuerden que ir con prisa no es un sinsentido y que el hecho de que los adultos se equivoquen en su prioridad no significa en ningún caso que haya que hacer caso a los niños. El último mensaje que lanza el libro es que hay cosas que son hermosas porque contienen cosas hermosas y que lo que hace a algo hermoso es el contraste. El desierto es bello, dice, porque esconde un pozo en cualquier parte. Tal vez el desierto sea una metáfora del sufrimiento o de la vida, que es como es, y que tiene satisfactorios recovecos que compensan todo lo demás.
Sin estar seguro todavía de qué tendrá que ver todo esto con el libro o cómo esto es corolario de nada de lo que nos ha contado, aun suponiendo que el mensaje sea este último, a ver, reflexionen. La vida no es una carga que se compensa con súbitos respiros que hacen olvidarte del resto de cosas, cuando menos te lo esperas. La vida adulta no puede emprenderse con la expectativa de que el sufrimiento vaya a ser compensado. Simplemente la vida a veces es sufrimiento, otras es aventura, otras es desgracia, otras es aburrimiento y otras es crítica literaria, y no se compensan unas con otras, ni tiene sentido mirar unas partes de la vida en función de otras. El vacío final del libro se lo voy a dejar a su reflexión, aunque les prometo que no ocurre nada de nada. Eso sí, siempre parece que sí. Recuerden que hay una diferencia entre lo triste y lo sensiblero. Sigan ustedes adelante, no se dejen chantajear por las flores de ningún sexo. Recuerden que ni ustedes ni los demás son zorros. Tengan en mente a la serpiente y en el caso de que lo necesiten, párense y caben su propio pozo. Hay una palabra que designa aquello que se desvía o se aparta de lo normal, que también se usa para describir las deformaciones del color por un fallo en la óptica del instrumento de observación. No quiero usar pervertir, porque sería injusto. Es viciar con malas costumbres la fe o el gusto. Pero es el arte de no tener conocimiento el mejor nombre para este entretenimiento. Y resulte exagerado, y así me crean pedante, pero sin duda la palabra es aberrante.